Listo. Bendito Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este momento que nos permite, Señor, reunirnos como familia, a entender tu palabra, Señor, a estudiarla, a escudriñarla, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta noche nos ayudes, Señor, abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, y que seas tú mismo hablando, Señor. Te pedimos que tú, por medio de tu palabra, Señor, seas quien escriba en nuestro corazón la verdad, Señor. Que seas tú mismo, Padre, el que nos guíes a medida de que pase toda esta clase, Señor, con este tema que es muy importante, Padre. Gracias te damos por todas las personitas que están en este momento con nosotros, todos aquellos que no han podido llegar. Pero sabemos, Señor, que tenemos un corazón dispuesto, un corazón agradecido para seguir estudiando, Señor, seguir escudriñando tu palabra y que tú mismo, Padre, seas quien nos haces entender todas tus maravillas y tus misterios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla. El tema de hoy es el tema 7, ¿sí? Y vamos a ver hoy, vamos a ver la deidad, ¿sí? Es un tema muy importante, es un tema que tocamos apenitas en el nivel 1. Recuerdan que vimos en el tema 10, hablamos sobre el Espíritu Santo, sobre la Trinidad y toda esta parte. Lo vimos muy por encima, pero quisimos en este curso, en este nivel 2, meternos un poquito más profundo con respecto a qué dice la tradición, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo en otros temas, sobre qué dice la tradición y lo que dice la Biblia, ¿cierto? Lo que la Biblia nos da eh, o nos muestra con respecto a este tema. Entonces, eh, pues voy a tratar de hacer la exposición lo más clara posible, ¿sí? Les pido toda su atención. No es un tema fácil, ¿sí? Es un tema que nos ha costado mucho tiempo de estudio. Eh, Llevamos algún tiempo tratando de ver textualmente cómo se vería, ¿no? Tratamos de ver todas las posiciones y pues por qué tienen aquellas ideas. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema que se pueda definir ni en una ni en dos clases, ni siquiera en cuatro ni en cinco, ¿verdad? Estamos hablando de la naturaleza del Padre, ¿cierto? Con nuestra mente finita. Entonces, imagínense, estamos tratando de entender la naturaleza del Todopoderoso, ¿cierto? Con una mente humana. Entonces, sí que nos va a costar, ¿sí? Pero por eso le pido al Padre que esta clase en especial sea de una manera entendible, que Él nos ayude y que en parte nos deje ver, ¿sí? Nos revele, como que Él mismo nos muestre, ¿sí? Realmente, pues, cuál es, ¿sí? Por medio de su palabra. Eh, um, Sé que muchos venimos de un contexto cristiano, ¿verdad? Algunos católicos. Y pues en ese contexto hemos visto la Trinidad. Nosotros nacimos, ¿cierto? Con la Trinidad, aunque hayamos nacido en un contexto cristiano, pentecostal, protestante o en fin, ¿verdad? En relación con el catolicismo y las 50,000 denominaciones, así como el diezmo, ¿verdad? Esta también es una doctrina con la cual no peleamos,
¿sí? Ni discutimos. Todos tienen la misma idea. Entonces, bueno, se salen algunos, ¿verdad? Como los arrianos o los testigos de Jehová con otra posición o los unicitarios también con otra posición. Pero bueno, vamos a tratar de desenvolver esto de la manera mejor para que lo podamos entender. Y voy a tratar de dejar un tiempito al final porque de verdad que en este tema sí quiero que preguntemos o que ustedes me cuenten qué han escuchado, qué han investigado. Este tema sí quiero que lo hablemos un poquito porque es la mejor manera, ¿cierto? Pues de lograr entenderlo, ¿sí? Es bonito cuando yo lo entiendo y lo comparto, pues siento que ya lo he entendido acá. Entonces, voy a dejar un tiempito para que podamos de pronto entrar un poquito en conversación cuanto a, en cuanto a qué, a este tema. ¿Listo? Entonces, iniciamos la deidad, sus apuntes, por favor, y comenzamos. Entonces, lo que dice la tradición, ¿cierto? Entonces, lo más difícil del concepto cristiano de la Trinidad es que no hay manera de explicarlo de una forma apropiada. Para cualquier ser humano, la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. De hecho, sería imposible explicarlo. Y a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir entendiendo un poquito eh, pues lo valioso de estas palabras. Dios es infinitamente más grande que nosotros, por lo tanto no deberíamos esperar estar en capacidad de entenderlo por completo. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la tradición. También enseña que hay solamente un Dios, aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, a la larga es incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no está basada en las enseñanzas de la Biblia, ¿cierto? Aunque estamos de acuerdo de que es difícil de comprender, ellos ya están poniendo su posición y están diciendo que la Biblia asegura que hay una Trinidad, ¿cierto? Entonces, la Trinidad es un Dios compuesto de tres personas. Esto es lo que cree la tradición. Entienda que de ninguna manera está sugiriendo tres dioses. No hay nada de malo con usar el término Trinidad, aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia. Este es un término utilizado para procurar describir al trino Dios, ¿cierto? Es una herramienta para que nos quede más fácil entender, pero el término no está en la palabra. Y la realidad de que hay tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios. Lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Escritura. ¿Sí? Pues vamos a ver si realmente esto es cierto. Déjenme un momentico, yo cierro acá algo que me está molestando. Ya. Listo, entonces. Eh, Lo siguiente es lo que la palabra de Dios dice acerca de la Trinidad. Entonces, primero dice que hay un Dios, eso está en Deuteronomio 6:4, ¿cierto? Creo que todos tenemos memorizado este texto. Si no, igual vamos a verlo porque nos va a ayudar. Deuteronomio 6:4 dice, ese ya todos no lo sabemos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o es uno, ¿verdad? Primera de Corintios 8:4.
que dice, acerca pues de las viandas que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios, ¿cierto? Estamos de acuerdo con Deuteronomio. Gálatas 3:20. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, ¿cierto? Y Timoteo 2:5. Timoteo, primera 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿cierto? Entonces dice, la Trinidad está compuesta de 3 personas, ¿sí? Esta es su posición. Génesis 1:1, ¿verdad? Bueno, esta ahí es un poquito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Ellos lo ven de una manera en el hebreo, ¿cierto? Donde dicen que las primeras palabras son para Ben, Ruach y Elohim, ¿cierto? Entonces dicen que ahí está la Trinidad. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando dice hagamos, ¿cierto? Ellos aseguran que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso creo que ya lo habíamos visto. Esto es básico, ¿cierto? De lo que expone la tradición. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cierto? Entonces, como uno de nosotros. Entonces ellos dicen, claro, como uno Padre, uno Hijo o uno Espíritu Santo. Y 11:17. Que dice, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas, ¿no? 11:7, perdón. Ahora pues descendamos, perdón, 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, ¿verdad? Entonces, esta es la posición del cristianismo o del catolicismo, ¿cierto? Viendo ellos una trinidad en todos estos textos, ¿cierto? Ahí yo les voy dando a ustedes la evidencia y cada uno vamos haciendo una conjetura, ¿cierto? Vamos sacando nuestras propias definiciones y luego armamos todo. Isaías 6:8. Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cierto? Cuando dice, ¿y quién irá por nosotros? Ellos están diciendo que después oí la voz del Señor, ¿cierto? El Padre que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Están viendo también la Trinidad. 48:16. Y acercándoos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cierto? Entonces ellos dicen, sí, ven, ahí también está la Trinidad. 61:1.
el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, ¿cierto? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Entonces dicen, ahí está la Trinidad. Mateo 3. XVI. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cierto? Dicen, también ahí está la Trinidad. Mateo 28. 19. Ese es muy conocido, esa la sabemos de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Este es un texto que nosotros vimos en el tema 1, ¿cierto? Donde podemos ver una prueba externa que el texto fue añadido o posiblemente fue añadido, ¿verdad? Pero lo refutamos más con prueba interna, ¿cierto? Que los discípulos nunca bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por desobediencia? Oh, buena pregunta. O porque definitivamente, ¿sí? Ellos, Yeshua nunca les envió a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto es como un repasito de lo que habíamos visto en el primer tema. Segunda de Corintios 13. 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En Génesis 1:1 se utiliza el nombre plural Elohim. En Génesis 1:26, 3:22, 11:7 y en Isaías 6:8 se usa el pronombre plural para nosotros. Sin duda, Elohim y nosotros se refieren a más de dos, ¿cierto? Pues cuando dice nosotros, pueden ser dos, ¿sí? Ellos dicen que no, que se refiere a más de dos. Aunque esto no es un argumento explícito para la Trinidad, denota el aspecto de la pluralidad en Dios. La palabra hebrea para Dios, o sea, Elohim, definitivamente permite la Trinidad, ¿cierto? Pero esto era lo que habíamos visto en el tema 1, ¿sí? Cuando dice nosotros, pues soy tú y yo, ¿cierto? Pero como puedo decir nosotros, tú y yo, puedo decir nosotros, tú, yo y 100 personas más, ¿verdad? O sea, no es que a fuerza tenga que ser 3, pueden ser 4, 5, 10, 50, 100 o infinito, ¿verdad? Entonces, textos que vemos para son las bases, ¿verdad?, de lo que el cristianismo asegura. Por tanto, ir y hacer discípulos, esa es pues la que ya les contaba, muy, muy importante, a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros, ¿verdad? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
está en Hechos 7:55, entonces ellos dicen, sí, ven, ahí está la Trinidad. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Texto que nosotros vimos en el nivel 1, ¿verdad? Como añadido. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y Yeshua después fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Esto, entre otros, son textos base o textos de prueba, ¿cierto? De la tradición, catolicismo o cualquiera de las ramas, ¿verdad? Para asegurar la Trinidad. Entonces, vamos a ver la divinidad de la Trinidad, ¿cierto? Entonces ellos dicen, o sea, empiezan a hacer como un desglose de ideas y entonces dicen, bueno, la divinidad de la Trinidad, vamos a ver de qué se trata. Entonces ellos dicen, la divinidad del Padre es indiscutible, ¿sí? O sea, no hay manera de que alguien pelee la divinidad del Padre. Entonces, por ese lado ya los separan, ¿sí? Y se quedan con el Hijo y con el Espíritu. Entonces, dicen, la divinidad del Hijo se ve claramente evidenciada en Mateo 16:16. ¿Sí? Tienen este texto y dice, respondiendo Simón Pedro dijo, bueno, entonces desde el 15, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les está preguntando Yeshua, ¿verdad? 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y vemos Juan 5:18. Y ya vamos a entender Mateo 16:16. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ¿cierto? Ya sabemos ellos por qué decían que él quebrantaba el día de reposo, ¿cierto? No es que él lo quebrantara, si lo quebrantara no hubiera podido ser el Mesías, ¿verdad? Sino que también decía que Dios el Padre era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro pensamiento como hijo de Dios, ¿verdad? En el siglo XXI todos son hijos de Dios, ¿cierto? Observantes, no observantes, pecadores, no pecadores, todos son hijos de Dios, ¿cierto? Nosotros salimos a la calle a preguntarle a cualquier persona si es hija de Dios y va a decir que sí, solo que va a decir que sí, soy una hija, pero desobediente, otros van a decir no, sí, yo sí soy una hija, otros dicen sí, pero soy una oveja perdida y en fin, ¿verdad? Pero nosotros entendemos al siglo XXI que sí, podemos ser hijos de Dios. En el siglo primero, el entender el ser hijo de Dios era hacerse igual a Dios, ¿verdad? Y eso lo vemos en este texto de Juan 5:18, ¿sí? Dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, ¿sí? Haciéndose igual a Dios. O sea, el problema de Yeshua no era solo que él vino a aguarles la fiesta, ¿verdad? A decirles a ellos que hicieran, que retornaran y que dejaran tanta tradición,
sino que él, aparte que iba en contra, ¿verdad?, de sus tradiciones, todos sus mandamientos de hombres, él se ponía en esa posición de hijo de Dios y en el pensamiento primitivo, ¿verdad?, o del primer siglo, el ser hijo de Dios era el ser equivalente a Dios, ¿sí? Entonces, eso lo debemos tener muy claro porque nos sirve para lograr entender un poco el entendimiento en cuanto a la deidad del primer siglo. Entonces, por eso dice la tradición, la divinidad del Hijo se ve claramente evidenciada en Mateo 16:16, ¿verdad? No hay ningún problema, eso, porque él se hacía como Dios y pues ese era el problema. Y dice, en cuanto a la divinidad del Espíritu, se alega que el Espíritu es una entidad diferente al Padre y al Hijo, ¿cierto? Ellos dicen, no es digamos, una manifestación o es un atributo, nos dicen ellos es algo diferente. Y lo dicen por Lucas 12:12. Vamos a Lucas 12:12 y dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. ¿Cierto? Entonces dicen, no, pues si él me va a enseñar es porque él tiene carácter, ¿verdad? Y pues porque él puede enseñar y si pues él puede enseñar, pues obviamente es separado y tiene una personalidad aparte, ¿cierto? Y Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿verdad? Entonces, con estos textos ellos dicen o aseguran la divinidad del Espíritu. Entonces, ellos dicen, entonces, viendo todo esto, ¿qué vemos? Que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como lo veíamos al principio, al inicio, ¿cierto? Ellos dicen, los tres son divinos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todos estos pasajes están relacionados con Mateo 28:19, ¿sí? Mateo 16:16 y 17, Lucas 12:12 y Primera de Corintios 2:10, ¿sí? Ellos entran en completa unión, ¿sí? De teología con Mateo 28:19 que dice, recordemos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, ellos teniendo idea, claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno y uno en tres, ¿verdad? Entonces, ellos les queda fácil pensar y decir, claro, pues ahí está, es innegable, ¿cierto? La Trinidad es divina. Entonces, ahora vamos a ir a Juan, bueno, les dejo para que lean Juan 14 al 16, ¿sí? Pero vamos a ver Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Cierto? Entonces ellos dicen, claro, Juan 14, 16 al 17, ¿sí? La escritura dice que enviará a otro, ¿cierto? Ese otro, dicen, no puede ser el mismo, ¿cierto? Entonces, siguen armando y siguen dando vuelta en cuanto a la teología de Trinidad que se venía formando. 14, 25 y 26.
dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cierto? Entonces seguimos con la idea, ellos dicen, sí, ven, pues es obvio, es otro, ¿sí? Es diferente. Y 16:7, estamos en Juan 16:7 que dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cierto? Entonces ellos dicen, claro, o sea, siguen redondeando la doctrina, ¿verdad? De una Trinidad, haciéndolos a los tres eh, en divinidad por igual. Listo, ahora vamos a ver a los padres de la iglesia, ¿cierto? Porque estamos tratando de ver cómo se formó esta teología de la Trinidad, ¿cierto? Entonces ya vimos qué es lo que alega la tradición, qué dice y por qué ellos aseguran que hay una Trinidad el día de hoy, ¿no? Vamos a ver que todo comenzó con los padres de la iglesia y esto es parte de tema 1, nivel 1, ¿verdad? El tema 7 en cuanto a los concilios y la historia. ¿Sí? Entonces vamos a pasar un poquito por los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Pues todos aquellos que tomaron la palabra, ¿cierto? Y hicieron que su interpretación, entonces cogían un versículo y decían, ah, sí, claro, este versículo quiere decir tal cosa. Este versículo quiere decir tal cosa, ¿verdad? Ellos debatían por lo menos entre el siglo, en la historia de los siglos, por lo menos San Justino, ¿sí? San Aniceto, todos ellos vienen a ser padres de la iglesia, ¿sí? Muchos en sus textos, pues luego quedan registrados y eso para la iglesia en este momento es palabra de Dios, ¿no? Porque ellos dicen, pues ellos estaban muy cerquita, vivieron muy cerca del primer siglo, vivieron prácticamente la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ellos la tenían clara, o sea, ellos, su concepto era correcto, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito, porque de verdad que material hay una cantidad, solo que estamos tratando de poner lo más sencillo para que lo logremos entender y ver por encima realmente, pues, cuál era el pensamiento desde el primer siglo, ¿verdad? Porque recordemos que la Trinidad, ¿cierto? O el concepto, perdón, el concepto de Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, nace o se registra en el Concilio de Nicea, ¿cierto? En el 325. Recordemos que fue un debate entre los arrianos y los coptos. Los arrianos decían Jesús no es Dios y los coptos decían Jesús es 100% Dios, ¿cierto? Esto es repaso. 100% Dios quiere decir que Él nunca fue un hombre, que ellos decían que era algo así como un holograma o algo así, pero que Él nunca fue hombre, ¿cierto? Y eso se venía desarrollando ya algunos años atrás. Y cuando llega Constantino, ¿verdad? Él les dice, no, a mí no me vengan con ese cuento de que unos por un lado y otros por otro, ¿sí? A mí denme una idea en general. Y recordemos que en 24 horas ellos dedujeron o terminaron pensando en que Yeshua era 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Como por salir y entregar un veredicto. Eh, Eso al 325. Entonces ya más o menos para el 325 tenemos la idea de que, o sea, que la idea de su cabeza ellos ya podían concebir, ¿sí? Una Trinidad.
pues ya no les era difícil. Entonces vamos a ver cómo inició todo. Entonces, la Didache cita acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. ¿Sí? Todos estos son textos primitivos, o sea, muy cercanos. El martirio de Policarpo cita a él, Jesucristo, sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ignacio de Antioquía para el año 110. La verdad es que nuestro Dios, Yeshua, el ungido, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación de Dios, del linaje cierto de David, por obra empero del Espíritu Santo, el cual nació y fue bautizado a fin de purificar el agua con su pasión. Tasiano del Sirio del siglo II. Porque no estamos locos o helenos ni predicamos tonterías. Cuando anunciamos que Dios apareció en forma humana, vosotros que insultáis, comparad vuestros mitos con nuestras narraciones. Ireneo de Ilión en el 140 al 202 dice que ninguno de entre todos los hijos de Adán sea llamado Dios por sí mismo o proclamado Señor. Le hemos demostrado por las Escrituras y que Él solo entre todos los hombres de su tiempo sea proclamado Dios y Señor, siempre Rey, unigénito y Verbo encarnado, por todos los profetas y apóstoles y aún por el mismo Espíritu. Es cosa que pueden ver todos aquellos que acepten un poco de la verdad. Clemente de Alejandría a mediados del siglo II. El Hijo de Dios, siendo por igual de sustancia, uno con el Padre, es eterno e increado. Teófilo de Antioquía. Los 3 días que preceden a la creación de los luminares son símbolo de la Trinidad de Dios, de su verbo y de su sabiduría. Tertuliano en el 160. Fue entonces cuando el verbo recibió su manifestación y su complemento, esto es, el sonido y la voz, cuando Dios dijo, haya luz. Ese es el nacimiento perfecto del verbo cuando procedió de Dios. Primero fue producido por él en el pensamiento bajo el nombre de sabiduría. Dios me creó al principio de sus caminos. Yes, I understand. Luego fue engendrado con vistas a la acción. Cuando hizo los cielos estaba cerca de él. Está citando Proverbios 8:27. Por consiguiente, haciendo que fuera su padre aquel de quien era hijo por proceder de él, vino a ser el primogénito porque fue engendrado antes que todas las cosas e hijo único porque él solo fue engendrado por Dios. Orígenes en el 185 al 254. Son citas, dice, Orígenes dijo, ¿el Padre es Dios? Heráclides respondió, sí. Orígenes dijo, ¿el Hijo es distinto del Padre? Heráclides respondió, ¿cómo podría ser simultáneamente Hijo y Padre? Orígenes dijo, ¿el Hijo que es distinto del Padre es también Dios? Heráclides respondió, también Él es Dios. Orígenes dijo, ¿de esta manera los dos dioses forman uno solo? Heráclides dijo, sí. Orígenes dijo, por consiguiente, afirmamos que hay dos dioses. Heráclides respondió, sí, pero el poder es uno. Entonces, Justino Mártir en el 165 dice, son conducidos a la vida futura por una única cosa, el conocimiento de Dios y su logos, ¿verdad?
Recordemos que el logos es palabra y la palabra es la Torá, ¿verdad? ¿Cuál es la unicidad del Hijo con el Padre? ¿Cuál es la comunión del Padre con el Hijo? ¿Cuál es el Espíritu? ¿Cuál es la unidad de estos tres? El Espíritu, el Hijo y el Padre y su distinción en unidad. Gregorio de Taumaturgo. Estamos por el siglo III. Hay un solo Dios, Padre del Verbo viviente, de la sabiduría subsistente, del poder y de la imagen eterna. Engendrador perfecto del perfecto engendrado, Padre del Hijo unigénito. Hay un solo Señor, único del único, Dios de Dios. Figura o carácter e imagen de la divinidad, verbo eficiente, sabiduría que abraza todo el universo y poder que crea el mundo entero. Hijo verdadero del verdadero Padre, invisible del invisible, incorruptible del incorruptible, inmortal del inmortal, eterno del eterno. Y hay un solo Espíritu Santo que tiene su sustancia de Dios y fue manifestado a los hombres por el Hijo. Imagen del Hijo, imagen perfecta del perfecto, vida, causa de los vivientes, manantial sagrado, santidad que comunica la santificación, en quien se manifiestan Dios Padre, que está por encima de todos y en todos, y Dios Hijo, que está a través de todos. Hay una Trinidad perfecta en gloria y eternidad y majestad que no está dividida ni separada. No hay por consiguiente nada creado ni esclavo en la Trinidad, ni tampoco nada sobreañadido como si no hubiera existido en un periodo anterior y hubiera sido introducido más tarde. Y así ni el Padre le falló nunca al Hijo, ni el Espíritu Santo al Hijo, sino que sin variación ni mudanza, la misma Trinidad ha existido siempre. ¿Sí? Esa era la idea de Gregorio de Taumaturgo. Y por último vemos también para el siglo III a Novaciano. Dice, el Paracleto es el Espíritu Santo. El Paracleto recibió su mensaje de Cristo. Mas si lo recibió de Cristo, Cristo es superior al Paracleto, pues el Paracleto no habría recibido de Cristo de no ser inferior a Cristo. Esta inferioridad del Paracleto prueba que Cristo, de quien recibió su mensaje, es Dios. Aquí tenemos pues un poderoso testimonio de la divinidad de Cristo. Vemos en efecto que el Paracleto es inferior a él y recibe de él el mensaje que entrega al mundo. ¿Sí? Bueno, sé que es un poquito complicado tratar de entender, ¿verdad? Como cada posición, porque si se dan cuenta, cada uno tiene una idea diferente, ¿verdad? Uno que otro se lleva o se va con la misma idea, ¿verdad? Pero cada uno intenta a su manera, ¿cierto? Escribir lo que ellos comprenden, ¿verdad? En su mente, cómo ellos están viendo, ¿verdad? Este tema y ellos lo están escribiendo. Entonces, vemos que obviamente ya para el siglo IV, para el concilio de Nicea, ¿verdad? Pues la idea de la Trinidad, pues no era única. O sea, ellos no venían con la idea de que, sí, hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos tenían varias posiciones, ¿sí? Muchos seguían pensando que Yeshua no era Dios, ¿verdad? Porque ellos empezaron a ser perseguidos. Luego del concilio de Nicea, los arrianos siguieron siendo perseguidos. Todos aquellos que seguían pensando que Jesús no era Dios, perseguidos. Todos aquellos que tenían la idea de los coptos, ¿verdad? De que Jesús era 100% Dios y no hombre, sino solo un holograma, también seguían siendo perseguidos, ¿verdad? Entonces seguimos viendo
que había todavía diferencias de ideas. Entonces, unos decían, sí, si es Dios, no es Dios, ¿verdad? El espíritu también es parte, los tres son iguales, ninguno es inferior. Entonces otros decían, no, pero el inferior sí es el espíritu, ¿verdad? Y entonces, bueno, había una cantidad de ideas, como podemos ver, cada uno exponía una idea de lo que él entendía, ¿cierto? Entonces, por eso podemos ver que para el concilio de Nicea, la divinidad de Cristo, ¿verdad? Se tuvo que hacer casi a fuerza para que la gente pensara y todos tuvieran la misma idea, ¿cierto? Y ya dejaran de estar cada uno escribiendo, pues, o interpretando a su manera, ¿cierto? Y ya para el 381, cuando llega el concilio de Constantinopla, entonces ya entra el Espíritu Santo como la tercera persona, pero eso lo vamos a ver aquí más adelantico. Entonces, todo esto de los padres de la iglesia para que tengan una idea, ¿cierto? Se lleven, vayan formando, ¿sí? Cómo se fue produciendo esa idea del siglo cuarto, ¿sí? ¿Se hablaba de Trinidad? Claro que sí. Recordemos que ellos, la mayoría de estos hombres que están aquí, ¿cierto? Eran romanos, ¿cierto? Con ideas, muchos venían de conceptos politeístas, muchos eran filósofos, ¿cierto? Y solo venían y trataban de organizar sus ideas conforme a la escritura, ¿cierto? O sea, trataban de ver la palabra eh, con su mente, pues de su entorno, ¿cierto? O sea, para nosotros es muy fácil ver ahorita lo que yo siempre les digo, ver un Dios único, ¿sí? Para ellos a donde voltearan a mirar, había un Dios, había una estatua, había, ¿sí? Entonces, ellos y trataban de entender a este Dios, ¿cierto? De alguna manera y muchos lo escribieron y esos son los padres de la iglesia, las citas de los padres de la iglesia. Listo, ahora nos vamos al concilio de Constantinopla, lo que les estaba diciendo. Esto es una cita que saqué de una página católica, ¿sí? De una celebración que hicieron del concilio. Se estaba conmemorando 1660 o algo así años del concilio de Constantinopla y dice, el recuerdo del concilio de Constantinopla fue el segundo concilio ecuménico de la iglesia. El primero fue el de Nicea. Nos hace conscientes a nosotros, hombres del cristianismo del segundo milenio, que está a punto de terminar, de cuán viva era entre la creciente comunidad de los creyentes de los primeros siglos del primer milenio la necesidad de comprender y de proclamar justamente en la confesión de la iglesia el inescrutable misterio de Dios en su trascendencia absoluta, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este, como otros contenidos claves de la verdad y de la vida cristiana, han llamado ante todo la atención de los fieles sobre dichos contenidos. También en torno a ellos ha habido numerosas interpretaciones, incluso divergentes, que exigía la voz de la Iglesia, su testimonio solemne dado en virtud de la promesa hecha por Cristo en el cenáculo. El abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Él, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa. Por ello, en el corriente año de 1981, debemos dar especialmente gracias al Espíritu Santo porque en medio de las múltiples oscilaciones del pensamiento humano ha permitido a la Iglesia expresar su propia fe, aún dentro de las peculiaridades propias de la época en plena coherencia
con la verdad completa. ¿Cierto? Entonces, ellos están citando el concilio de Constantinopla, lo están rememorando y están dándole gracias a Dios porque aunque la iglesia se ha dividido en muchos temas, ¿sí? Y en muchas ideas, la idea de la Trinidad es en general. Y esto me llamó mucho la atención, ¿cierto? Porque recordemos que la iglesia cristiana siempre quiere estar separándose de la católica, ¿cierto? Es más, la iglesia cristiana dice que ellos tienen la verdad absoluta, ¿sí? Y siempre están desplazando a la iglesia católica, solo que vemos que en muchas ocasiones, y digo muchas, ¿cierto? Los dogmas son los mismos, ¿verdad? Solo han variado muy pocas cosas, de resto se parecen demasiado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el credo constantinopolitano, ¿sí? ¿Qué es el credo constantinopolitano que nació en el concilio de Constantinopla? Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y, perdón, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, en una iglesia santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Sí? Ese es el credo constantinopolitano, ¿cierto? El que se creó en el concilio cuando se firmó o se decretó el dogma de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Esto es un dogma de fe, ¿cierto? Entonces, se expone por la cantidad de ideas, unos que sí es, otros que no es, otros que el espíritu hace parte, otros decían que no, y bueno, toda esta corriente que expuse un poquito antes, ¿cierto? Toda esta diferencia, ellos lo sellan, lo firman, ¿verdad? Y a esto le suman la salvación, ¿cierto? El que no crea en la Trinidad es un hereje, podría ser excomulgado y como el único que da salvación es la Santa Iglesia Católica, entonces la persona se quedaría sin salvación, ¿verdad? Asustando, luego le metieron la salvación para el credo trinitario. Y ahora vamos a ver el credo de San Atanasio, ¿cierto? A ver qué nos dice. El credo de San Atanasio salió como para el 300, también antes del concilio de Constantinopla. Dice, todo el que quiera salvarse, ante todo es necesario que mantenga la fe católica, ¿sí? El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Entonces ya le metieron la salvación. Y la fe católica es esta. O sea, esto es lo que nosotros creemos, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia,
porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. ¿Cuál el Padre? Tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. El Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino solo un eterno. Así como tampoco son tres increados ni tres incomprensibles, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Pues así como la cristiana verdad nos compele a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor, asimismo la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado, sino que procede de ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno va antes o después del otro. Ninguno es mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son entre sí coeternas e iguales. De modo que, como se dijo antes, se debe adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. El que quiera, pues, salvarse, debe pensar así sobre la Trinidad. Además, para la salvación eterna es necesario que también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La aclaración es ¿por qué? Porque seguía la idea de los coptos de que Yeshua había sido Dios 100%, pero nunca carne ni hueso, sino como un holograma, una aparición, algo así muy extraño, ¿verdad? Entonces, vemos que todo lo que se está escribiendo es de acuerdo al pensamiento y a las ideas que rondaban, ¿sí? En la época que se iba escribiendo, o sea, cómo iba avanzando y cómo venía desarrollándose toda esta idea de la Trinidad. Dice, pues la fe recta, continúa el credo, pues la fe recta es que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos y es hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente del alma racional y de carne humana, igual al Padre en cuanto a su divinidad y menor que el Padre en cuanto a su humanidad. Mas aun cuando es Dios y hombre, no son dos, sino solo Cristo. Y uno, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de su humanidad en Dios. Uno absolutamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Pues según el alma racional y la carne son un hombre, así Dios y hombre es solo un solo Cristo, el cual sufrió por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, Dios Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y darán cuenta de sus propios actos.
A los que obraron bien irán a la vida eterna y a los que obraron mal al fuego eterno. Esta es la fe católica y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. ¿Cierto? La palabra trias, de la cual su traducción latina es Trinitas, fue primeramente encontrada en Teófilo de Antioquía. ¿Sí? Fue el primero que puso o mencionó la palabra Trinitas. Él habla de la Trinidad de Dios, el Padre, el Verbo y su sabiduría. Recordemos que, no sé si se han dado cuenta, ellos más que creer Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos creían en Padre, Hijo y su sabiduría. ¿Sí? Ellos entendían como que el Espíritu, ¿verdad? O ese tercero era la sabiduría. El término, por supuesto, pudo haber sido usado antes de su tiempo. Más tarde aparece en su forma en latín de Trinitas en Tertuliano. En el siglo siguiente, la palabra fue de uso general. Se encuentra en muchos pasajes de Orígenes. Orígenes es una persona que habló mucho sobre la Trinidad. Ahora nos vamos a meter un poquito, ya vimos en cuanto a la tradición católica, cristiana, ¿cierto? La parte occidental, las tribus del norte, Efraín, ¿cierto? Ya tratamos de ver cuál era su idea como tal en cuanto a la deidad o en cuanto a este tema. Ahora nos vamos a meter un poquito en los 13 principios de fe del judaísmo, ¿sí? Acá quiero hacer un paréntesis porque les voy a hablar del judaísmo moderno, ¿sí? Maimónides fue un hombre, es muy querido por el judaísmo hasta el día de hoy, es un hombre que vivió en el siglo XII, ¿verdad? Y fue un hombre incansable en cuanto a su fe. ¿Por qué? Porque en su tiempo se persiguió mucho al judío, ¿cierto? ¿Por quién? Por la fe católica, ¿sí? Querían catolizar o cristianizar a todo el mundo, inclusive a los judíos, ¿verdad? Entonces Maimónides se levanta y él impone un judaísmo más radical. ¿Sí? Vamos a ver los 13 principios en los cuales el judaísmo se basa ahora, pero luego vamos a ver qué pensaba el judaísmo primitivo en cuanto a la deidad. Listo. Dice, primero, yo creo con perfecta fe que el Creador, alabado sea su nombre, hace y hará todos los hechos. Eso es una fe del judaísmo. Yo creo con perfecta fe que el Creador es indivisible, inmutable, solo conduce el mundo. Yo creo con perfecta fe que Dios es incorpóreo, incondicionable y omnisciente. Yo creo con perfecta fe que Dios es el principio y el final, es eterno e ilimitado en el tiempo. Yo creo con perfecta fe que el Creador es digno de hacer a él tefilá y no hay a quien pedir fuera de él. Se prohíbe pedir a alguien que no sea el Eterno. Este principio niega al Hijo de Dios. Yo creo con perfecta fe que todas las palabras de nuestros profetas son verdaderas. Yo creo con perfecta fe que la profecía de Moisés es la mayor y que Moisés fue el mayor profeta que todos. ¿Sí? Veamos que él pone a Moisés por encima de Abraham. Esto es muy curioso, ¿verdad? Y esto tiene un porqué y lo vamos a ver luego. Yo creo con perfecta fe que esta Torá es la única que tenemos y que no será cambiada. Yo creo con perfecta fe que el Creador conoce todo lo que el hombre hace y conoce lo que piensa.
Yo creo con perfecta fe que el Creador reconoce al que cumple bien sus mandamientos y castiga a los que transgreden sus preceptos. Yo creo con perfecta fe que el Mesías vendrá y aunque se demore, esperaremos cada día su llegada. Este principio establece el Mesías vendrá. Asume que el Mesías no ha venido según esa declaración de fe. Yo creo con perfecta fe que los muertos van a resucitar en el momento que Dios lo decida. Esos son los 13 principios de fe del judaísmo. Entonces, pensamiento judío sobre la deidad. Ellos tienen escrito Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Ellos respiran este versículo. En la teología judía se cree que uno mismo se puede acercar al Padre sin intermediarios, lo cual entra en contradicción en Deuteronomio 5 cuando ellos mismos pidieron un mediador, ¿cierto? Aseguran que el Mesías no es divino, que puede ser un hombre judío cualquiera en cualquier generación, pero sin tener participación divina. Ellos, al pensar en esto, para ellos es una herejía. Muchos piensan que Yeshua es el Mesías porque hay muchos judíos mesiánicos, solo que no le atribuyen divinidad, que él es solo un mensajero, ¿verdad? O es un hombre escogido por el Padre para hacer un trabajo, ¿verdad? Ellos lo ven de esta manera. Ahora vamos a ver algo sobre Maimónides, que era lo que les contaba. Maimónides estableció estos principios de fe en un momento de la historia en que comenzaban precisamente las cruzadas, la persecución y como líder tenía que hacer algo para evitar la asimilación entre su pueblo. Por esa razón, el judaísmo actual es influenciado por Maimónides. El caso es preguntarse, ¿qué judaísmo es más puro? ¿El judaísmo que se basa en los principios de Maimónides en el siglo X, en el tiempo en que se iniciaron las cruzadas, o el judaísmo de Juan, Pablo, etcétera, que representan al judaísmo de hace 2000 años? Un judío observante que se apellida Cohen, que es especialista en historia judía e historia cristiana, en conferencia en la Universidad de Harvard, expuso temas relacionados con el judaísmo primitivo y el cristianismo primitivo, exponiendo también las diferencias del judaísmo, que es monoteísta, creer en un solo Dios, y las otras religiones que son politeístas. Expone que en lugar de llamarlo monoteísmo, se le debería llamar monolatría. Comentó asimismo que como judío sabe que existen creencias en otros dioses, pero él decide creer en un solo Dios. A continuación se transcribe un extracto de la exposición de este especialista. Cita, sin embargo, los judíos primitivos y los cristianos primitivos no eran monoteístas absolutos. Conozco a un monoteísta absoluto y él es Maimónides. El especialista hace un contraste entre los judíos y cristianos primitivos que no eran monoteístas, a diferencia de lo que representa Maimónides. Asimismo, refiere que para Maimónides no existen ángeles, demonios, manifestaciones de ese tipo y que solo son expresiones. El especialista continúa diciendo, es difícil sostener que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros, por sentido común y por lógica, sabemos que debe haber algo más, que no es posible que Dios esté solo. Y a continuación cita una analogía para explicar su argumento. Si se te descompone tu coche, ¿vas a ir con el director general de Toyota?
No, vas a ir a buscar a un mecánico y hablas con un mecánico y si el mecánico no te soluciona el problema, entonces vas a hablar con el supervisor y así, etcétera. Esto quiere decir que un gobierno o imperio requiere de cierta burocracia, una estructura organizada, en donde hay niveles. Es difícil pensar que Dios está solo y que no hay nadie más. Así funciona el mundo. ¿Alguna vez has visto en una película la imagen de un rey que está solo sin nadie ni corte real? Por supuesto que no, porque hay gente que le asiste, por eso es un rey al grado de que te sientas abrumado con toda la corte que tiene. Así que nuestra lógica demanda que Dios tenga mediadores o como quiera que se le denominen, alguien a través de quien manifestarse, gente que le ayude en la tarea de gobernar sobre el mundo. De manera que Dios tiene asistentes y les llamaremos intermediarios mediadores. ¿Qué tiene de difícil creer en esto? No conozco un judío primitivo de hace 2000 años o a un cristiano primitivo de hace 2000 años, incluso de la época medieval, que sea monoteísta radical como lo es Maimónides, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nadie más ha dado su amor por mí, nadie más ha hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Un hebreo de hebreos se expresa de Yeshua en un gran contraste de lo que el judaísmo actual se expresa de él. Un discípulo de Gamaliel dice que Yeshua es el resplandor de la gloria del Padre, es la imagen de su sustancia. Esto, de acuerdo a los principios de fe de Maimónides, queda fuera, pero complementándolo con lo que dice la carta de los Colosenses. ¿Qué dice? Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. En la exposición del especialista mencionado en líneas anteriores, cita a Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que lo expuesto por Juan es un concepto perfectamente judío de hace 2000 años y que él como judío no tiene ningún problema en aceptarlo, que hubo gente judía que entendió perfectamente el concepto de Juan. En textos hebreos antiguos se comenta que existe un personaje misterioso que está en los cielos y que es el Hijo de Dios y que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de él, un ser que es el medio para que Dios se manifieste. Hay escritos que datan de hace 1800 años donde se dice que los nazarenos, los creyentes de la secta del camino, creían que había un poder superior que era el Padre, el origen de todas las cosas, y había una manifestación de él conocido como la palabra de Dios o como la Mimra, como la diestra de Dios conocido como el ángel del Señor, que es por medio de quien se hicieron todas las cosas. El concepto del Hijo de Dios es un concepto totalmente hebreo y eso no hay manera de negarlo. Eso es histórico. Eso es algo que creían los antiguos hebreos. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. De los versículos 1 al 6, el concepto de que Dios tiene un hijo es un concepto netamente judío. En la época de Yeshua, la secta de Yeshua era una más y ya había controversias en relación a que Dios tenía un hijo.
Actualmente continúa así, aunque es más problemático porque se une el aspecto trinitario establecido por la religión católica. El unitarismo dice que no hay Trinidad, sino que hay un solo Dios, pero que ese Dios es Yeshua, considerándolo Dios. El monoteísmo radical del judaísmo, Maimónides del siglo XI en España, judaísmo ortodoxo radical, es similar al Islam, que afirma que Dios no tiene un hijo. ¿Sí? Entonces, es básicamente como la exposición de lo que es el judaísmo primitivo en cuanto a ideas, ¿verdad? O aceptación de eh, un hijo de Dios, ¿verdad? El día de hoy el judaísmo no cree en el hijo de Dios, o sea, ellos lo ven eso imposible, es más, ellos ni siquiera eh, dicen que, o sea, ni siquiera lo contemplan, o sea, Dios tiene un hijo, no, ¿cómo es eso, verdad? Mientras que en el judaísmo primitivo eh, era muy claro el concepto, ¿verdad? Que había eh, un poder, eh, dos poderes. Se puede decir que habían como dos poderes intercambiables, ¿verdad? El uno del otro. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, para que lo vayamos desglosando con tiempo y lo podamos ver de una manera eh, general. Pero los dejo con esa idea del judaísmo primitivo. Listo, familia. Entonces, hasta acá. Preguntas. Comentarios. Mucha información. Muchísimas. Como todas las clases, Marinita. Se caracterizan por ser muy, muy profundas. Sí, muy profundas. Sí, son muy profundas. O sea, metemos ahí texto y texto, pero entendible o no. A ver, Sí, dime, ¿sí? correcto. Sí, Comprensible. Hasta sí. un punto me llevaban el hilo, se perdieron. Espero No, que no. Bien. Sí, todos igual. ¿Qué piensan? A ver. A ver, Iván, ¿qué piensas del tema? Mucha información, muchos nombres, muchos datos, muchas fuentes. Me asaltó, fue como un interrogante, fue cuando habló sobre, en ese verso que dice, id y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí se estaban refiriendo a la coma juánica. No, ese es Mateo 28, 19. ¿Recuerdas que lo vimos en el tema uno? Que Sí, lo que creo que es vimos, Juan, ¿cierto? es Mateo. Mateo 28, 19, que lo vimos en el Mateo de Shentov. ¿Te acuerdas? Sí, sí, ese me acuerdo, claro, sí, sí. Que, o sea, que la única prueba externa de la añadidura sería el Mateo de Shentov, ¿cierto? Pero pues teniendo en cuenta que el Mateo de Shem Tov vendría a ser de pronto un poco nuevo, ¿cierto? Más hacia acá. eh, entonces, nuestra prueba sería más fuerte la prueba interna, ¿sí? De que si Yeshua los envió a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos no hicieron caso. Sí, y como usted narraba, y o sea, tratando de no perdernos en la historia, en lo que estaba usted narrando, eh,
O sea, esto viene, como vienen tantos siglos, de tantos Ajá, siglos, y se mantuvo en la historia, ¿no? Presente la Trinidad, ¿no? Fue algo que es increíble que no se haya podido desbaratar, porque si usted ve, si usted ve, por ejemplo, eh, usted ve la historia, hay tiempos, hay épocas que la gente cree en algo y se pierden esos modismos, se pierden esas costumbres y vuelven a nacer otras. Y así, sí. esto va O sea, como que acelerando. iba evolucionando, Sí, y eso ¿cierto? no. Sí, Ujú, y exacto, eso no. sí. O sea, toda, bueno, pues la educación es algo que no ha evolucionado en más de 100 años, ¿no? Y bueno, o más. Pero sí, en muchas cosas, las cosas han tomado diferentes posiciones en la historia. Pero en cuanto a dogmas, yo pienso que es por eso, ¿sí? Porque el dogma es una idea preestablecida y es como de pronto que, o sea, yo lo veía más de la parte del catolicismo, pues que para ellos es sagrado, ¿sí? Digamos, los papas, ¿cierto? O sea, para ellos ese tema es sagrado. Súper Los sagrado. obispos y todo esto para ellos es muy, pero resulta que ya investigando, viendo un poquito más la parte cristiana, para el cristianismo es sagrado los padres de la iglesia. Entonces no estamos lejos, ¿sí? Estamos casi igual que el catolicismo. Es más, los padres de la iglesia católicos y los cristianos son los mismos hasta el año 1500. O sea, los padres de la iglesia que son aquellos que son primitivos, ¿verdad? Tanto para el cristianismo, para el catolicismo y para todas las denominaciones son los mismos, ¿sí? Entonces el cristianismo, la mayoría de sus dogmas o la mayoría de sus enseñanzas están basadas en los padres de la iglesia. Entonces, eso es algo de pensar, ¿sí me entiendes? Porque eran personas, es como decir, un ejemplo, que nosotros estamos hasta ahora comprendiendo nuestra identidad, ¿cierto? Estamos interesados, ya listo, entendemos que somos Israel, que tenemos que volver y entonces les voy a decir, listo, hagamos un concilio y nos reunimos los 8 que estamos aquí, ¿verdad? Y cada uno de cada entorno, de cada país, con una profesión que tiene. Entonces yo le digo, a ver, Iván, ¿usted qué piensa sobre, un ejemplo, la Trinidad? ¿Cierto? O la divinidad. Entonces tú me dices, ay, no, pues a mí me parece que esto, Gina me dice, no, a mí me parece que esto, Marinita me dice, ay, no, a mí me parece que esto. Y cada uno está exponiendo, eso fue exactamente lo que pasó en el siglo primero, ¿sí? Solo que nosotros, o bueno, nosotros no, sino la tradición le da el peso, demasiado peso, ¿verdad? A su exposición o a su idea, ¿sí? Solo por estar pues un poquito más pegada en cuanto a, a tiempo, ¿cierto? Del primer siglo. Pero pues también vemos que muchos, pues lo que les decía, vienen de un contexto filosófico, pues con unas ideas un poquito más, ¿cierto? Politeístas, muchos, bueno, todo lo que pasaba con todo esto. Entonces, es algo para contemplar. ¿Listo? Entonces, claro, hasta aquí, bien, chévere el tema. Sí, da mucha luz, Sí. profe. Da mucha luz. ¿Sí lo habían visto más o menos así? ¿Habían estudiado algo sobre esto o hasta ahora son tan nuevitos que no habían estudiado nada sobre el tema? ¿O sí? Porque entrando a las raíces, bueno, por llamarlo de alguna manera, entrando en este nuevo caminar, ¿cierto? Haciendo Teshuvá, pues nos encontramos con muchas cosas. Entonces, pues es un tema que, pues que se comenta ahorita, solo que pues cada uno tiene su posición, ¿cierto? Como en todos los temas. Cada ministerio, cada grupo, cada pastor, cada rol, bueno, tiene su enseñanza y pues, bueno, ahí vamos a ver.
cada uno en nuestro corazón, pues qué realmente es lo que nos dice la palabra con respecto a, a su, a su deidad, ¿verdad? A lo que es Él, a lo que es, bueno, su todo, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta adicional? No, yo quiero como comentar o como Dime. agregar algo con lo que respecto de todo lo que estaba hablando ahorita, pero en el comentario, y es que lo que nos pasa a todos es que no estudiamos la palabra y o la leemos y si la estudiamos es todo literal y hasta ahí se llega. Y todo el mundo cree que la Biblia todo es literal. Sí, yo he pasado por varias denominaciones y todas lo practican de esa manera, o casi todas. Entonces uno pensó que eso era así, sino que ya con el tiempo, porque esto ha venido a un despertar muy grande, y creo que las redes sociales han jugado un papel muy importante en eso, no todo es negativo. Hay mucha información, solo que a veces la gente no puede acceder a esa información porque está abrumada y no sabe cómo, porque no hay como un estudio como lo estamos haciendo de pronto ahora, como Ajá, sistemático, sino que hay mucha información por un lado, por otro lado. Entonces, creo que eso ha hecho que no avancemos, ¿no? sí, Que no exacto. avancemos. Ujú, Porque yo a alguien le explicaba de algo, porque sí, eh, usted no sé si le ha pasado, o a alguno de aquí le ha pasado que eh, creyeron en un tiempo en algunas cosas, ajá, pero, y te lo metieron como mandamiento, que era sí, mandamiento, mandamiento. Ya uno leyendo y estudiando, ya ve que eso no es mandamiento. Entonces, ya uno le explica a la persona, no, mira, es que esto lo están malinterpretando, esto no es un mandamiento, no es de manera literal. Y la gente pues dice, pero ¿cómo, no? O sea, y no, no, yo prefiero quedarme con la enseñanza que a mí me enseñaron. Pues tampoco no sí, quieren crecer. ujú, claro, así es. ¿A usted qué piensa? No, sí, o sea, no, pues uno se encuentra todos los días con personas así, ¿verdad? Eh, ah, pues primero que todo, yo he optado, pues al principio cuando yo empecé a conocer, yo quería decirle a todo el mundo y bueno, a medida que fui aprendiendo, entonces siento o he aprendido que no todas las personas están preparadas. ¿Cierto? No todos están listos para recibir como tal el mensaje. Siento que cada uno vive un proceso, pero en mi corazón sí está el dejar la semilla, ¿cierto? Tanteo dos, tres cosas, ahí sí como, como digo, tiro ay, ¿cómo se le echa a los pececitos? Tiro el anzuelo, ¿verdad? Y dejo ahí, pero muchos de esos dan fruto después de unos días, unos meses, unas semanas. Oye, es que imagínate que acaso aquello que me dijiste me quedó sonando o cosas como esas, ¿verdad? Pero eso nos muestra que estamos en el despertar de Efraín y por eso es el compromiso mío, ¿verdad? De estos cursos. Yo quisiera que todos, o sea, por mí que todo el mundo los tomara, ¿verdad? Porque no es porque yo los dé, no es porque sea yo, sino porque pienso que la información es relevante, ¿sí? Como dices tú, es sistemática. Por lo menos yo duré 3 años aproximadamente aprendiendo lo que con estos cursos se puede enseñar en 6 meses. ¿Cierto? A mí me tomó 3 años aquí, busque, busque, busque. Y dentro de a veces el buscar, podemos caer en manos, como tú decías, de información errónea, ¿cierto? De información equivocada. Entonces, por eso, siempre que les digo, cuando aprendan algo, constátenlo siempre con la palabra, ¿cierto? Siempre vayan a la escritura. Si la escritura lo dice, ¿verdad? O si vemos que de verdad o están estirando el texto, ¿hasta dónde lo pueden estirar?
¿cierto? Entonces eso es muy, muy importante que nos quede como lección de estos cursos, de estos 2 cursos que hemos visto, eso, que tengamos en nuestro corazón una pasión por ir al texto, ¿cierto? Así como dijo Pablo, se nos puede aparecer un ángel del cielo y decirnos lo contrario, pero si no está escrito, si no es real, si no es correcto con la palabra, ¿cierto? Porque nosotros tenemos de dónde sacar, o sea, ¿cuál es nuestra base? Si no es escritural, ¿verdad? Entonces ahí sí, como dicen, corre de ahí porque por ahí no es. Entonces pienso que eso es como que de rescatar de todos estos temas, ¿cierto? Vamos a seguir aprendiendo, claro que sí. Lo que se enseña acá es en general, sí, pero es como ese poquito que nos da luz con respecto a cuando ya estemos nosotros de pronto sin el curso o lo que sea, nos sirva para seguir cada tema con la base para seguir ahondando, pues un poquito más, para hacer un poquito más profundo cada tema. ¿Listo, familia? ¿De acuerdo? Sí, De profe, de acuerdo. acuerdo. Listo, familia. Entonces vamos a orar. Yo creo que Dios mediante terminamos este tema el lunes, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlo así, lo que les dije, vamos a ir muy por encimita. Si no, de pronto nos daría unas 2 clasecitas más, pero la idea es ir despacio, pero que sea entendible, o sea, que para nuestro corazón sea fructífero, mejor dicho, o sea, que nos dé fruto este tema. Listo, vamos a orar para terminar. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias porque estás aquí, Señor, porque tú mismo nos enseñas, porque nos muestras con tu palabra, tu escritura, Señor. Gracias porque nos haces partícipes, Señor, de tan maravillosas noticias, porque nos has dejado ver, Padre, la luz. Gracias, Señor, por el gran amor que tienes para con tu pueblo, Señor. Te pedimos, Padre, por todas aquellas personas, Señor, que enseñan y por todos aquellos, Padre, que en su afán de buscar, Señor, están de pronto yendo sobre ideas que no son, Padre. Te pedimos que les perdones, Señor, y que les guíes. Por favor, Padre, que pongas y levantes grandes maestros, Señor, personas que te aman y que realmente, Señor, respetan tu nombre, Padre, para que cuando Efraín vuelva, Señor, sea correcto lo que se les enseñe, Padre. A todos los que están aquí te pido, Señor, que les enseñes de la mejor manera, Padre, y que ellos puedan llevar esta información, este mensaje, Señor, a todas las personas de su alrededor. Gracias, Padre, por ponernos como cabeza, ponernos como pilares, Señor, como columnas de nuestras familias, Padre, de nuestros amigos, de nuestro entorno, de nuestro barrio, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido hacerlo de esta manera, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Amén. Listo, familia. Un abracito para todos. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Listo, repasen la clase que así sirve el entender un poquito más. Gracias, ¿Listo? profe, por el tiempo. No, Shalom. Gracias, todo Ale. Bendiciones gusto. para todos. Igualmente para todos, bendiciones, que descansen. Shalom, shalom. Laila, Buenas todo. noches Shalom. para todos. Bendiciones, Dios hasta les bendiga. luego. Gracias, Amén. bendiciones.